que vimos sobre... Sobre el mundo en rumbo de colisión. Sí, entonces pues vamos a proyectar el gráfico que hicimos y vamos a ir explicando cada escena del Zoom. Bueno, entonces vamos a comenzar desde la parte de acá arriba y vamos a comenzar hablando del mundo Y las características del mundo actual que tenemos. según pues el video que vimos, que fue muy interesante. Bueno, pues él comenzaba diciendo que pues en el mundo actual podemos ver que el crecimiento exponencial del cambio climático pues se está viendo. Ya sabemos y hemos hablado en videos anteriores que pues los recursos se están acabando, que por eso se han producido las diferentes, por ejemplo, inundaciones. También nos hablaban sobre que se va a acabar la energía, que la que consumimos ahora, pues que es por medio del agua, pues porque el agua se está agotando. También nos mostraba, bueno, sí, la reducción de los recursos naturales, como el agua, como la tierra, el aire. También nos hablaba, bueno, en referente a lo que dijo María Alejandra, pues todas esas características, como vemos, son las características actuales y todas realmente son malas. Porque pues si vemos, se nos acaba la energía económica y entonces ahora ¿cómo hacemos para conseguir otro tipo de energía? Se nos acaban los recursos, los suelos, el agua, los bosques, entonces ahora, primero, ¿cómo vamos a hacer para vivir como humanos que necesitamos, digamos, del oxígeno y el agua? Y también luego, ¿cómo vamos a hacer para crear todos los productos para satisfacer esas necesidades superficiales que hemos creado a través del tiempo? Vemos en el mundo muy peculiarmente, como ya el autor de este video hacía referencia, y es como la economía hoy en día está basándose por fuera de los límites de lo que podemos y no podemos crear. ¿A qué me refiero con esto? En el ejemplo que él daba del globo, que no se podía inflar un globo más allá del salón en el que se encontraba, haciendo una analogía con los ecosistemas, con los recursos naturales no renovables, e incluso se podían incluir los que son renovables, que se están consumiendo a una escala mayor de la capacidad que estos tienen de renovarse. Entonces es muy curioso que la economía no contemple hoy en día que el crecimiento exponencial de las industrias está acabando de manera acelerada con todos los recursos naturales que nos ha brindado el planeta en el que vivimos. La economía no concibe, ni trata, ni estudia cómo es el comportamiento de estos recursos naturales a través del tiempo, ni se preocupa si estos recursos naturales estarán posteriormente para las generaciones venideras. Por eso es que él plantea que mientras esto no se incluya en la economía, el mundo seguirá siendo un mundo de depredación y no de generación de nuevas industrias, de nuevas economías, de nuevos recursos naturales, ni nada que podamos hacer de manera sostenible y que perdure en el tiempo. En cuanto a la economía, como habla Sebastián, él decía algo muy interesante y es que actualmente todas las teorías económicas se basan en una teoría del siglo XIX, la neoclásica. Entonces, si nos ponemos a ver, digamos, la biología actual ya no, pues no es la misma biología del siglo XIX, o la física no es la misma del siglo XIX, o nada de eso es igual. Entonces, ¿cómo pretendemos que todo el mundo se controle bajo una economía que pues ya estaba hecha para otros como espacios sociales que se vivían en esa época, y actualmente todo lo que está pasando ahora no tiene precedentes? Entonces, ¿cómo pretendemos que el mundo se rija por una economía tan obsoleta a las condiciones que estamos viendo actualmente? Bueno, en el segundo plano de este gráfico podemos ver pues los países y de aquí pues desprendimos como que las causas que hacen que tengamos el mundo actual. Entonces pues las causas del mundo actual, como ya lo dijo mi compañero
Sebastián, son porque estamos utilizando los recursos al máximo, no estamos tomando en cuenta los límites que tiene el mundo, no podemos pues acabar con todo porque después pues ya qué vamos a hacer. También, como él también lo comentó, lo de las empresas, bueno, lo de las empresas, y aparte pues ellas no están ocupándose de los desperdicios que están causando. Aquí en las causas que generan estas características en el mundo, pues como ya lo hemos mencionado en cuanto a todo el uso de los recursos, pero también algo muy importante es que pues nosotros vivimos en un planeta finito, en un planeta donde hay muchos límites, entonces pues no podemos pensar que la mentalidad que tenga la sociedad, los países y las empresas sea como de siempre ir obteniendo más y más cosas de la tierra cuando todo tiene un límite. Entonces debemos tener en cuenta esto, y algo muy importante que mencionaba el autor del video era que no podemos pretender crecer siempre, porque lo que debemos procurar es desarrollarnos, ya que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Uno crece hasta un punto, pero ya puede seguirse desarrollando de una forma diferente, de una forma que sea benéfica para los seres humanos y para el planeta. Bueno, los países, y tomando de ejemplo a Estados Unidos, que pues, generalmente sirve de muy buen ejemplo para este tipo de ejercicios, es que desde los años 30, después de la recesión tan grande económica que existió en este país, se empezó a generar una tendencia de consumo masivo y muy rápido, en la cual los productos se cambiaban incluso antes de que su vida útil culminara. Esto es lo que ha venido haciendo exponencialmente Estados Unidos, que es a lo que se le denomina prácticamente el consumismo y el capitalismo, que es la base de su economía y de su riqueza, y es lo que ha permitido la industrialización de forma acelerada como la han tenido los norteamericanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condiciones del mundo van cambiando a través de los años, y en los 60, 70, 80 este crecimiento exponencial industrial y de consumo parecía muy viable y parecía ser un modelo exitoso económico. Claro está que en esa época no existía, como existe en este momento, la preocupación ambiental, ni tampoco la preocupación por la extinción de todos los recursos no renovables, tales como los recursos fósiles, combustibles específicamente, ya que era el inicio de la industrialización y de la depredación de la tierra. Obviamente al principio no presentaba como ningún problema, hasta que empezamos a llegar a los límites y a las fronteras donde no se podrá consumir más ni se podrán generar nuevos recursos que permitan este crecimiento. Por lo cual, ¿qué ha hecho Estados Unidos y qué han venido haciendo los países que se pueden denominar como los homólogos de este? Pues han seguido explotando países alternos, han seguido consumiendo los recursos naturales que estos ya no tienen de otros países que pues, no tienen la capacidad de explotarlos ni tienen economías que se estén desarrollando masivamente como la de los Estados Unidos. Dadas estas causas, pues se hace inevitable que se tengan que generar teorías y se tengan que generar protestas a nivel mundial que pretendan frenar este impacto económico y este impacto ambiental tan grande que están generando todos estos países consumistas. Bueno, en el tercer plano tenemos la sociedad y las consecuencias. Entonces, pues las consecuencias que podemos ver que va a traer todo lo que hablamos anteriormente son, pues aparte de los problemas climáticos, problemas económicos, pues hablando, por ejemplo, de los alimentos, porque ya al no existir recursos, pues va a ser muy caro producir los alimentos. También se va a ver afectado el sistema de transporte, porque como ya dijimos, pues se va a agotar las fuentes para la gasolina. También se va a ver afectado las fábricas de plásticos, de químicos, de refrigeración,
Y el autor nos contaba que podría ser que se extinga 50% las especies vegetales y los animales en las próximas décadas. Algo muy importante que nos mencionaba él era acerca del outsourcing, pues nos decía que, pues que es como un poco malo ya que trae desempleo en los países donde se genera y trae subempleo en los países donde pues reciben este. Entonces pues nosotros como ingenieros industriales siempre estamos pensando cómo reducir los costos en las empresas y muchas veces una forma de reducirlos es haciendo outsourcing. Y pues él nos muestra como otra perspectiva como de este método y si uno se pone a analizarlo pues tiene pues razón en lo que nos dice. Bueno, sin duda que la sociedad es la principal afectada siempre, ya que si vemos pues a los dueños de industria y de gobierno, no son ellos los que algún día no tendrán para comer o no son ellos los que tienen que vivir con $1 diario. Por ejemplo, como pasa en Cuba, que gran parte de la sociedad cubana se muere de hambre mientras los gobernantes no tienen absolutamente ningún problema estando en sus casas, en sus residencias, nunca les faltará comida ni les faltará nada para su subsistencia. Desafortunadamente las sociedades que más padecen este problema y donde se ven las mayores tragedias son en los países subdesarrollados, los que están siendo explotados, básicamente los países africanos, como por ejemplo Ghana, que están completamente sometidos a los regímenes exteriores de la Unión Europea, países que desde hace muchos años vienen siendo colonias, por ejemplo francesas o inglesas, que solo hasta hace poco han logrado en papeles ganar su independencia. Sin embargo, la economía está completamente basada en los inversores extranjeros, que más que inversores los podríamos denominar los explotadores extranjeros. Bueno, en el último plano tenemos en las soluciones. El autor del video nos planteaba una serie de reglas, o sea, nos proponía un cambio. Para este cambio nos proponía pues que creáramos unas reglas para traer un beneficio para todos. Una muy interesante pues que dijo él era que tributáramos por las cosas malas que hacíamos y no por las cosas buenas. Por ejemplo, cuando una persona trabaja le cobran impuestos por esto y le quitan de su salario pues un porcentaje bastante significativo por el hecho de trabajar, y no debería ser así, debería ser al contrario, deberían de cobrar impuestos por las cosas malas que haga, por ejemplo por la cantidad de dióxido de carbono que bota la atmósfera o diferentes impuestos, pero por lo negativo, no por lo positivo que las personas hagan. Otro postulado que nos daba muy interesante era que dejáramos de creer que la globalización lo era todo en un país y que empezáramos a producir localmente y a consumir localmente para que las economías se pudieran como estabilizar.